Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en unirte a nosotros, escríbenos a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos a esta entrevista a Joaquín Patilla, candidato en las listas de Ciudadanos. Os recordamos que esta es parte del ciclo de entrevistas que estamos ofreciendo a candidatos de los principales partidos con representación actualmente en la Asamblea de Madrid. Y bueno, hoy tenemos, pues como ya he dicho, a Joaquín Patilla, número 17 de la lista de Edmundo Val, concejal en el Ayuntamiento de Alcorcón y bueno, en el ámbito privado profesional, es socio fundador de la empresa de importación de vinos We Are Tasters. ¿Qué tal estás, Joaquín? Muy buenos días, Carlos. Pues muy bien. Aquí trabajando en una campaña que parece no acabar. Llevamos ya 3 semanas entre unas cosas y otras, entre pre-campaña y campaña, y con muchas ganas de atenderos, desde luego. Uh-huh. Por supuesto, gracias por haber venido en representación de tu partido. Antes que nada, sensaciones de la campaña. ¿Notáis interés? ¿Notáis apoyo al partido en la calle? Pues he de decirte que creo que cada día es un poco mejor. Creo que al final el estilo moderado que está llevando a cabo Ciudadanos y sobre todo nuestro candidato Edmundo Val, tratando de alejarse de los extremos y generando consensos y tratando de hacer un gobierno estable en la Comunidad de Madrid para el año y medio, aproximadamente 2 años que nos quedan hasta las siguientes elecciones, creo que está calando y sobre todo algo muy importante que estamos haciendo es que estamos haciendo una campaña basada en propuestas y creo que eso está llegando a la gente. Yo lo noto en muchos sectores y sobre todo en las distintas rutas que estamos realizando con el autobús de campaña, que en este caso no lo has mencionado, pero soy el responsable de jóvenes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y bueno, pues estamos teniendo un papel muy importante dentro de la campaña, estamos haciendo un gran trabajo, diría yo, aunque quizás no sea la persona más objetiva para decir esto, pero sí que creo que el pulso de la calle y el feedback que recibimos de los vecinos y de los ciudadanos está siendo cada día un poquito mejor. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué se habla dentro, ¿no? de puertas para adentro entre los miembros de Ciudadanos? ¿Cuál sería un buen resultado? ¿Con qué os quedaríais satisfechos? Si te soy sincero, no hablamos de porcentajes, número de diputados o algo de eso, no tiene mucho sentido hablar de eso porque hasta que no lleguen las elecciones y se vaya viendo, pues no tiene mucho sentido. Al final las encuestas pues se quedan ahí, las hay buenas, las hay malas, con mayor margen de error, con menor margen de error. Lo que se habla es que es importante que seamos decisivos y que hay que conseguir que el PP no se vaya en este sentido hacia los extremos. Porque, lo vimos el otro día en el debate en la SER, desde luego yo creo que las propuestas que están llevando en este caso los extremos, ya sea Vox, ya sea Podemos o incluso Más Madrid, no son las más beneficiosas para Madrid y no es momento de hacer experimentos. Entonces, como nosotros entendemos que hay algo que ya ha funcionado, que es el gobierno que había en la Comunidad de Madrid, que caprichosamente Ayuso decidió romperlo sin ningún tipo de motivo, entonces entendemos que lo lógico es tratar de ser lo suficientemente relevantes e importantes para constituir gobierno, en este caso para este año y medio, 2 años que queda, y concluir ese pacto de 155 medidas. Y eso es nuestra única obsesión y nuestro principal objetivo, poder conseguir un grupo suficiente que permita hacer un gobierno estable y acabar con esas medidas, sobre todo pensando en los ciudadanos, porque el presupuesto ya estaba. Se iba a firmar esa misma tarde que convocó elecciones Ayuso y sería rápido de aplicar, no retrasaríamos semanas o incluso meses hasta la formación de un gobierno y entendemos que en la situación en la que estábamos en España y en Madrid también, de pandemia, de crisis económica, de situación de inestabilidad, de qué va a pasar, qué no va a ocurrir con la economía y cómo va a ir todo, pues entendemos que lo suyo es seguir manteniendo lo que ya estaba funcionando, ¿no?
Mencionabas justo ahora la decisión de Ayuso hace pocos meses de disolver el gobierno de coalición que tenía con Ciudadanos. Bueno, que realmente pilló por sorpresa, se podría decir, a la formación y... bueno, surge la pregunta, ¿no? Después de las tensiones que se han creado con esta situación entre los dos partidos, entre Ciudadanos y el Partido Popular, en caso de Sumar, porque ya se ha dicho activamente desde Ciudadanos que el objetivo es reeditar ese gobierno de coalición con el Partido Popular, entonces, en caso de Sumar, ¿realmente sería posible reconstruir las conversaciones y las buenas relaciones entre ambos partidos? Bueno, la pregunta realmente que surge es, ¿se puede gobernar con Ayuso después de tantos desmanes hacia el partido? Desde luego, al final, todos los que entramos en política sabemos que aquí no se viene a hacer amigos. Aquí se viene a tratar de generar políticas y tratar de pensar en los ciudadanos por encima de tus propios partidos. Si nosotros estuviéramos pensando con las vísceras, con el estómago, pues desde luego te podría decir, pues no, desde luego no se puede gobernar con Ayuso. Pero entonces, ¿qué diferenciaría un centro político liberal que es Ciudadanos de los extremos? Nada. Como nosotros no entendemos que se deba de gobernar simplemente para una minoría o por nuestros propios caprichos, que nosotros tenemos un mensaje muy claro, que nosotros queremos construir y tener un Madrid de todos y para todos. Y eso no se consigue pactando solo con el que te cae bien o el más guapo de la fiesta, ¿no? Hay que llegar a acuerdos también con diferentes. De hecho, los acuerdos se llega siempre con diferentes, porque con los que son iguales ya se supone o se presupone que estás de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que no debería de haber ningún problema. Vamos a ver qué opina Ayuso de esto, porque lo que nosotros le estamos preguntando es, señor Ayuso, ¿usted quiere pactar con Vox o quiere pactar con Ciudadanos y continuar con un gobierno que ya estaba funcionando sin necesidad de que pueda haber un escenario en el que entre la izquierda y suba los impuestos o empieza a cambiar toda la Comunidad de Madrid hacia lo que no quiere la mayor parte de los madrileños a día de hoy? Sí, justo comentabas ahora, ¿no?, que una de las grandes incógnitas es si Isabel Díaz Ayuso tiene como socio prioritario a Ciudadanos o a Vox. Parece ser que más bien es lo segundo, que más bien a ella le gustaría que se diera lo segundo. Entonces, ¿crees o creéis desde dentro de Ciudadanos que ha habido de alguna forma una voxificación del Partido Popular desde que Isabel Díaz Ayuso tomó las riendas en la Comunidad de Madrid? Yo creo que lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es que Ciudadanos ha sido el garante de que en la Comunidad de Madrid se gestionara y se trabajara. Por una razón muy sencilla, porque el Partido Popular ha estado pensando en las elecciones desde el minuto uno, porque al Partido Popular le cuesta mucho en gobernar en coalición. Precisamente, gobernar en coalición ha permitido que no haya corrupción en Madrid, como se estaba viendo en gobiernos anteriores. Gobernar en coalición ha permitido que, a pesar de seguir bajando impuestos, porque somos liberales y entendemos que hay que reducir la presión fiscal, se puedan reforzar las políticas públicas en base a gestión. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ciudadanos llevaba la Consejería de Transporte y nosotros llevamos una propuesta muy potente, que es la del abono 30-30, que está enfocada a personas de entre 26 y 30 años, para que tuvieran una tasa a 30 euros de transporte, ¿no? Eso estaba ya arreglado y eso estaba gestionado por Ciudadanos en base a trabajo y a gestión, que implica que todos los contratos de carreteras que había hecho el Partido Popular sobreponderados los ha renegociado Ciudadanos para conseguir la partida necesaria para poder aplicar esa medida que se iba a aplicar en junio, sin tener que subir los impuestos y sin hacer nada distinto. Eso es gestión y trabajar, y eso es en lo que ha estado centrado Ciudadanos y no la señora Ayuso. Si se ha voxizado o se ha ido más hacia la derecha, bueno, yo puedo entender que lo que está tratando de hacer es una política más populista, porque haciéndonos dicotomías de comunismo-libertad, cuando en Madrid ya había libertad, yo entiendo que eso es un discurso más populista y se podría decir que incluso tirando a más a posiciones como pueden ser las de Vox. Podríamos decir que se ha vuelto un poco más populista, pero en cualquier caso no creo que podamos decir que el Partido Popular es Vox, porque creo que le separan
diferencias importantes en cuanto a algunos aspectos, y no por yo defender al Partido Popular, pero le pongo un ejemplo muy claro. Vox tiene consejeros y tiene gente que es antivacunas. El Partido Popular quiere vacunar. Quizás no lo suficiente, como estamos pidiendo desde Ciudadanos, que queremos vacunar 24/7 y sin tener que mandar a personas mayores hasta el Zendal o al Wizzing recorriendo kilómetros y acercándolo mucho más a través de la atención primaria. Pero de ahí a decir que el Partido Popular se ha convertido en Vox, pues hay un largo camino. Sin duda, lo que tenemos que tratar es que no se escore más y que venga hacia el centro para tratar de hacer acuerdos que sean más representativos de lo que son todos los ciudadanos y de las medidas que consideramos más moderadas y centradas y, desde luego, liberales en un sentido amplio. Y ese intento de hacer que el Partido Popular vuelva a hacer ese viaje hacia el centro, ¿crees que de alguna forma encuentra en la figura de Isabel Díaz Ayuso, que ahora es la figura más prominente del Partido Popular, al fin y al cabo, en la Comunidad de Madrid, encuentra un escollo, ¿no? Encuentra un escollo ante eso. ¿Es Isabel Díaz Ayuso especialmente reacia a volver a ese espacio en el que Ciudadanos se sentiría más cómodo pactando con el Partido Popular? Isabel Díaz Ayuso puede ser como sea, pero al final los números son los números. Y si Ciudadanos entra con el grupo y la expectativa que estamos estimando ahora mismo, sería determinante y por lo tanto tendría que negociar con nosotros. Es que el Partido Popular no cambia porque sí, es que el Partido Popular cambia cuando se lo impones a través de pactos. Por ejemplo, Ciudadanos siempre ha impuesto o ha negociado en sus acuerdos de gobierno un pacto anticorrupción. Si no, a lo mejor otros estaban mirando para otro lado. Pero tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Si Ciudadanos es un partido que ha venido a regenerar, pues tendrá que llegar a acuerdos para que se avengan a ciertas condiciones. Que luego la señora Ayuso prefiere estar enfrentándose a Sánchez, siendo la rival de Casado por el liderazgo del Partido Popular. Eso son cuestiones internas de su partido, pero al final nosotros estamos pensando más en los ciudadanos y en tratar de llegar a acuerdos que beneficien a todos. Y entiendo que la señora Ayuso, si quiere hacer gobierno y si quiere gobernar en la Comunidad de Madrid, pues tendrá que llegar a acuerdos con Ciudadanos para poder establecer un gobierno. Ajá. Bueno, hablamos ahora de Ciudadanos, de las estrategias, de los nuevos espacios que podría ocupar en esta campaña. Leíamos hace unos días al candidato a la presidencia, Edmundo Val, diciendo, bueno, en una entrevista a El Mundo, que Ciudadanos era la alternativa real y moderada de centroizquierda que le quedaba al votante socialista, ¿no? Y eso podría hacer pensar que quizás se ha hecho un giro, ¿no? Se ha vuelto a ese centroizquierda original del primer Ciudadanos, a ese proyecto socioliberal, socialdemócrata moderado. ¿Ha vuelto eso? ¿Hay un acercamiento al electorado de centroizquierda? Bueno, si te soy sincero, desconozco estas declaraciones. Entiendo que él se refería a que la opción del centro izquierda, de los votantes de centro izquierda más moderados del Partido Socialista, si realmente lo que quieren es que no entren opciones como Vox en el gobierno y sobre todo quieren propuestas y medidas que funcionen en la Comunidad de Madrid, deben acercarse al centro político. Ciudadanos es un partido liberal en un sentido amplio y ahí cabe tanto el centro izquierda como el centro derecha. ¿A qué me refiero a esto? Ciudadanos defiende la igualdad de oportunidades y la libertad de mercado que se puede tener en Madrid y unos impuestos bajos, así como unas políticas públicas fuertes. Y eso es algo que entiendo que tanto personas de centro derecha como de centro izquierda identifican y hacen suyo. Entonces, Ciudadanos es un partido de centro liberal en un sentido amplio, como estoy tratando de explicar, tanto en la parte económica como en la parte individual de los servicios públicos y del desarrollo de la administración. Entonces, lo que nosotros queremos decir, más que irnos a un lado a otro, es, y lo dice muy bien nuestro eslogan de campaña, que es Elige Centro, es no tienes por qué renunciar a nada, lo puedes tener todo. Y eso es lo que ofrece Ciudadanos, una alternativa a todo el votante de centro derecha más moderado del Partido Popular y al votante de centro izquierda más moderado del Partido Socialista, porque no tienen por qué renunciar y porque entendemos que nuestras propuestas les satisfacen a ambos. Sí, bueno, y de hecho
estamos viendo también en esta campaña que Ciudadanos está siendo especialmente incisivo con Vox, hacia Vox, presentándose como la alternativa, ¿no? Como presentando la dicotomía. El gobierno, pues, o será con Ciudadanos o será con Vox. No hay otra opción, ¿no? En el caso de que se sume con el Partido Popular. Entonces, presentando esta dicotomía, ¿no? De o Ciudadanos o Vox, pues ha habido realmente palabras muy duras, por ejemplo, del candidato Edmundo Val en los debates de Telemadrid hacia el proyecto de Vox, sobre todo haciendo alusión al ámbito del, bueno, el conservadurismo, ¿no? más radical, se podría decir, que representa Vox. ¿Realmente crees, como persona de Ciudadanos, como persona que se reclama del centro, crees que ha empeorado la vida política en Madrid desde que irrumpió Vox? Yo creo que en general ha empeorado la vida política en España desde que irrumpieron los extremos, no solo Vox. Creo que los extremos, y aquí no quiero blanquear a nadie, creo que hacen un tipo de política a veces que anima a determinadas posiciones y que abre un enfrentamiento en la sociedad importante. Yo no me veo diciendo no, yo soy los herederos de este bando o de este otro bando en la guerra civil, ¿no? Yo me considero una persona que siente la Constitución de 1978. Realmente nosotros nos consideramos herederos de aquella Constitución, de la PEPA, que vino después de la Guerra de Independencia, y entendemos que ese es un camino lógico, centrado y moderado. En cuanto a Vox, lo que puede comentar Edmundo Val y lo que ha comentado en los debates ha sido fundamentalmente que, si es que tienen un panfleto, por así decirlo, de programa, tienen una hoja con 10 medidas y eso es todo. Pero es que si vemos la evolución de Vox, Vox empezó primero como un partido que decía ser liberal conservador y que decía que, bueno, que claro, ellos eran los únicos liberales porque, claro, iban a bajar los impuestos y era la única alternativa que tenía el liberal, cuando un liberal de verdad no solo baja los impuestos, también avanza en derechos sociales como pueda ser el matrimonio homosexual o los derechos de las personas, el derecho a la propiedad privada o los derechos individuales, que es algo que defiende el liberalismo, y ahí hay varios autores que pueden comentarlo. Pero ha pasado de ese primer estadio, que eso fue hace bastante tiempo antes de entrar en el propio Parlamento de Andalucía, a pasar a decir, no, yo soy el único español. Son los únicos. Van a proteger Madrid. Es que Madrid no necesita que lo proteja Vox. Madrid ya está protegida. No sé, yo la verdad que son unos discursos y unos debates que la verdad que creo que están bastante alejados de las necesidades que presentan los ciudadanos. Entonces, creo que lo que ocurre es eso, es que el populismo al final está vacío de contenido y es todo eslogan. Y nosotros no lo entendemos así. Y por eso Edmundo es tan serio, porque Edmundo viene de 30 años en la abogacía penal del Estado. Sí. Viene de luchar contra la corrupción y contra el golpe en Cataluña. Sabe lo que es trabajar. Yo mismo sé lo que es trabajar. Nuestra candidatura y nuestro equipo sabe lo que es trabajar porque venimos de la sociedad civil y sabemos de lo que ocurre en la sociedad. Y al final venimos a trabajar, a gestionar y a tratar de hacer la vida de los ciudadanos un poco mejor y no simplemente hacer ideología y populismo barato. Entonces, esa es la aportación que está, bajo mi punto de vista, haciendo Vox a la campaña, y se puede ver en el debate del otro día en la SER. Sí. Se puede ver. Sí, justo te iba a preguntar ahora sobre eso, ¿no? Estamos viendo una campaña especialmente bronca, ¿no? Y además esto se ha cristalizado de forma muy evidente en el debate de la SER, en el que Pablo Iglesias primero abandonó el plató y después le siguieron Ángel Gabilondo y Mónica García ante, bueno, una situación realmente que se vio tensa e incómoda y de confrontación con la candidata Rocío Monasterio de Vox. Quería preguntarte también sobre esto. ¿Cuál es la valoración de Ciudadanos, la posición de Ciudadanos ante no solamente lo que pasó en la cadena SER, que también, sino en general, el tono que está adoptando la campaña? Pues la verdad que es bastante triste, Carlos. Es bastante triste porque yo no entiendo, y lo dijo muy bien Edmundo el otro día, que un demócrata se levante de una mesa. Sí que es verdad que las aseveraciones y el show que se montó fue bastante gordo, fue bastante complicado,
pero yo creo que un demócrata no se debe levantar de una mesa, de dejar de debatir, de utilizar la fuerza de la palabra, que es lo que nosotros tratamos de utilizar siempre, y yo creo que esa es la valoración fundamental, que debería de haberse continuado el debate con las solicitudes de rebajen el tono y todo lo que consideren o condenas, pero debería haberse continuado en condiciones, porque lo lógico es que los demócratas puedan debatir con personas que discrepan y que se pueda llegar a esa contraposición de ideas y argumentos, que ahí siempre nos encontrarán, desde luego. Y, por supuesto, también, como decía Edmundo, condenando todo tipo de violencia. Venga de donde venga, sea del tipo que sea. La violencia no es algo que lo que nosotros estemos, por así decirlo, familiarizados desde el contexto de que tratemos de ampararla, ¿no? No se puede amparar la violencia de ninguna de las maneras. De hecho, nosotros la hemos sufrido en nuestras propias carnes, en Cataluña, en Euskadi. Yo la he sufrido en mis propias carnes porque he estado en varios de esos actos, y no es algo que deba de ser tolerable. Todo lo contrario, debe ser condenable. Y de hecho, Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos, fue bastante tajante cuando Àngels Barceló, la presentadora, preguntó a los distintos candidatos sobre las amenazas de muerte que han recaído sobre Pablo Iglesias y sobre su familia, que todos conocemos. ¿Se equivocó entonces, tú crees? ¿Se equivocó Vox en no ser más tajante a la hora de condenar esa amenaza, ¿no? Sí, pero Si Vox hubiera sido más tajante, se podría haber por lo menos llevado a cabo el debate, que al final que haya debates es lo fundamental de las campañas. Puede ser, Carlos, pero te voy a poner un ejemplo muy claro. A Albert Rivera le enviaban fotos con su cara, con balas, a su casa. Le pintaban el negocio de sus padres. Y por eso no dejaba de ir al Parlamento, a pesar de que ciertos partidos independentistas o incluso la CUP no condenaran ese tipo de violencias o agresiones. Entonces, yo entiendo que aquí el error está, primero, ya no en que Pablo Iglesias o Mónica García se levante, fundamentalmente en que Ángel Gabilondo se levante. Un socialista no se debe levantar de una mesa porque han construido esta democracia, porque han tenido muertos hasta por ETA, y no se deben de arrugar ante cualquiera de estas situaciones. Yo lo entiendo así, ¿vale? Y el ejemplo lo tengo muy claro, que es Albert Rivera. Y Albert Rivera nunca dejó de ir a ningún sitio. De hecho, redobló sus esfuerzos y siguió trabajando. Y el resultado es el Partido Nacional que ahora tenemos, ¿no? Entonces, yo entiendo que Vox podrá hacer lo que considero oportuno. Yo, desde luego, entiendo que hay que condenar todo tipo de violencia, pero el ejemplo está ahí. O sea, hay que seguir en la mesa, hay que seguir debatiendo con la fuerza de la palabra, y entiendo que no hay otra manera de gestionar esta situación a día de hoy. Bien, pues ya vamos a ir cerrando. Te planteo una última pregunta que, te la voy a lanzar a modo de, oportunidad para que puedas exponer el proyecto de Ciudadanos, porque la pregunta es ¿qué ofrece Ciudadanos al ciudadano madrileño? Pues yo, si me permites, voy a tratar de centrarme un poco en lo que es juventud, ¿vale? Porque al final entendemos que la juventud es una parte que suele estar bastante abandonada en algunos aspectos, porque no se la deja o no se habla directamente con ella en muchas ocasiones. Y te diré claramente, o sea, al final nosotros desde jóvenes hemos preparado un decálogo de unas 10 medidas aproximadamente enfocadas a juventud, ¿vale? Entre ellas, pues podemos encontrar, por ejemplo, la devolución de la matrícula para todos los estudiantes de este curso 2020-2021, porque, al final ha habido una pandemia y es lógico que les devolvamos algo para que mucha gente que ha perdido su trabajo, que está en ERTE y que es joven y que también tiene dificultades, pues pueda seguir estudiando sin problema, tanto universidades públicas como FP. Y voy a ir un poco de carrerilla para no generar mucho ruido. Por otro lado, un bono cultural de 100 euros para los jóvenes que disfruten de la cultura en la Comunidad de Madrid, que tengan hasta 100 euros para ir a espectáculos, al teatro, al cine y demás, porque Ciudadanos apuesta por la cultura, como lo hemos hecho desde la Consejería. En plan de transporte, pues hablamos del abono de transporte por 30 euros, que ya lo he mencionado antes. Queremos reforzar también con un plan estratégico de salud mental para prevención, sobre todo también del suicidio juvenil.
establecer un carné campus de región en forma. Esta medida especialmente a mí me gusta mucho porque permitiría a cualquier estudiante de la Universidad Pública de la Comunidad de Madrid utilizar las instalaciones deportivas de cualquier universidad pública de la Comunidad de Madrid, lo cual es interesantísimo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los alumnos de la UPM están cerca de la Complutense y no pueden utilizar las instalaciones. Bueno, de esta manera sí podrían hacerlo. Siguiendo otra vez con el tema del transporte, recuperar lo que se nos ha quedado en el tintero, como es la apertura del metro durante 24 horas los fines de semana. Creo que esto es imprescindible para la juventud y sobre todo para el transporte los fines de semana, una vez que además pase la pandemia. De hecho, ya lo hemos hecho porque durante Filomena, la Consejería de Transporte de Ciudadanos mantuvo durante 8 días seguidos el metro 24 horas abierto, y eso es un éxito que asegura que se puede tener el metro 24 horas abierto los fines de semana. En la misma línea, hacer o establecer un abono sin límite de zonas para los fines de semana, para que los jóvenes y cualquier persona de la Comunidad de Madrid se pueda mover sin límite los fines de semana. Pongo un ejemplo, que tengas un abono tipo A de Madrid Ciudad y que puedas desplazarte pues al San Lorenzo de Escorial, al Aranjuez y demás los fines de semana a un coste estándar, o sea, que no tengan esos costes tan elevados de forma habitual, ¿no? Y luego, en materia de emancipación, vivienda, apostar por la vivienda pública en alquiler para jóvenes. Queremos terminar y construir 25.000 viviendas de titularidad pública y no para compraventa, que sean enfocadas al alquiler joven, un alquiler social, para que la gente pueda emanciparse, y esto unido a la desgravación por compra, para que si alguna persona o cuando tengas más recursos o tengas un cierto ahorro, pues también te puedas desgravar una parte por la adquisición de vivienda, algo que el Partido Popular siempre saca bandera, pero lo quitaron en la Comunidad de Madrid a través de la declaración del IRPF. Reforzar la formación profesional a través de una nueva ley que profundice la formación dual y que la haga mucho más potente y ligada a las necesidades laborales del mercado, y sin duda seguir trabajando por los derechos LGTBI sin dar un paso atrás en estos aspectos, y ejemplo de ello es el Consejo LGTBI que constituyó la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad de la Comunidad de Madrid, que creo que es un éxito, que es algo importante, un espacio de encuentro entre todas las asociaciones y colectivos LGTBI para ver qué está ocurriendo y poder reforzar sus derechos y que no sufran los ataques que a veces no se comentan tanto porque siguen sufriendo situaciones muy complicadas en Madrid y en toda España, ¿no? Desde luego. Bien, pues con esto lo dejamos. Muchas gracias, Joaquín, por habernos atendido, por habernos respondido a todas las preguntas. Y bueno, mucha suerte en la campaña y que todo se desarrolle con normalidad y a ver qué nos deparan estas elecciones. Muchas gracias, Carlos, encantado de estar con vosotros y nada, cuando queráis volver a contar con nosotros, pues estamos más que encantados de poder echaros un cable y poder relanzar este tipo de formatos que son muy interesantes, la verdad. Bueno, pues con esto nos despedimos y bueno, recordamos que esta semana tenemos el ciclo donde iremos lanzando varias entrevistas con diferentes candidatos. Hasta aquí la entrevista a Joaquín Patilla de Ciudadanos. Muchas gracias a todos por escuchar.